Hola amigos del canal, bienvenidos otra vez a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre comparto con ustedes cosas que a mí me impactan, cosas que me llaman la atención y quiero compartirla con todos ustedes, mis queridos suscriptores. En el día de hoy estaba leyendo un poco la prensa de mi país. Es bastante habitual en mí, por supuesto, leer la prensa argentina, ya que me encuentro lejos de mi país y siempre es bonito conocer la actualidad, aunque sea mala, pero bueno, ver un poco lo que está pasando por allí, porque por supuesto la mayoría de mi familia se encuentra en Argentina. Y hay un titular que ha captado mi atención. Dice: advierten que habrá menos inversiones en el servicio de luz. Las empresas de distribución señalan que al no actualizarse el incremento por inflación, habrá menos capital para el mantenimiento y bajará la calidad. Este artículo es de hoy y está escrito por Sofía Diamante para el periódico La Nación. Antes de entrar en sí a leer el artículo, te comento mi experiencia. Me acuerdo de niño ya, muchas veces que teníamos cortes de luz en Argentina. Esto es algo habitual que pase. Siempre nos avisaban con antelación: de tal hora a tal hora va a haber un corte de luz. Pero lo peor era cuando, por ejemplo, había un dibujo animado que a mí me encantaba y decían: de tal hora a tal hora va a haber corte de luz y no vas a poder ver tu dibujo animado preferido. Era un poco triste, pero yo fui parte de crisis argentinas muy severas, más severas creo que las que hay en este momento. Y también me acuerdo una vez sin aviso una vez creo a las 9 de la noche también hubo un corte de luz tremendo. Y bueno, yo como niño adolescente, salí a la calle con mi familia, pusimos una silla, comenzamos a hablar con los vecinos. Y fue un momento bonito de amistad con los vecinos en medio de la oscuridad. Así que los cortes de luces, como digo, puedes pasarlo mal o puedes pasarlo bien y verlo desde otro punto de vista, pero tengo eso en la memoria, ¿no? Momentos de corte de luz, de salir a la calle, salir a jugar con los amigos y pasar el tiempo ya que no había luz en casa. Bueno, vamos al artículo en sí. Dice: desde este mes, si el país estuviera transitando por un momento sin demasiados sobresaltos económicos y si no hubiera elecciones en 2 meses, las tarifas de luz tendrían un aumento de 8% como mínimo, según la actualización del cuadro tarifario que ocurre cada 6 meses en el componente distribución sobre la base de la inflación acumulada. Pero dado el contexto económico y político, el gobierno congeló también estas tarifas para la ciudad y el Gran Buenos Aires, y las empresas advirtieron que la decisión repercutirá en menos inversiones. Bueno, aquí ya, como siempre, las empresas dicen: ok, pues nada, no van a subirle la luz a la gente, nosotros no vamos a invertir más en mantener lo que es la energía eléctrica, no vamos a invertir más en lo que es mantener la infraestructura para que la luz llegue a los distintos hogares, y esto va a ocasionar más cortes de luz. Como siempre, el ciudadano es el que pierde, ¿no? Las tarifas de luz, recordemos, están compuestas por 3 elementos: generación de electricidad, distribución. Recordemos que las empresas que distribuyen son Edenor y Edesur, en este caso en Buenos Aires, pero en otras ciudades son otras empresas, e impuestos. Cuando la actual administración asumió hace casi 4 años, hablamos del gobierno de Macri, los usuarios pagaban menos del 10% del costo de la generación. El gobierno perdió bastante capital político con la decisión de incrementar las tarifas y así reducir los subsidios económicos. Pero a medida que se aplicaban los incrementos, también el dólar seguía subiendo. Y en un sector donde el costo de generar electricidad está dolarizado, la meta del gobierno de terminar con los subsidios cada vez se iba alejando más. Lo más cercano al objetivo que se alcanzó fue que los usuarios llegaron a pagar el 72% del costo de luz. Pero la última devaluación posterior a las PASO, que fue el salto más brusco de todas las que hubo, hizo retroceder de nuevo el porcentaje a menos del 50%. El resto del costo de generar luz lo paga el Estado. En el tramo que abarca la distribución, en febrero pasado se había alcanzado una normalización de los precios relativos. Los usuarios pagaban el costo del servicio de trasladar la electricidad a los hogares, que se les mide el consumo, y de que se les emitan las boletas. Boletas es las facturas, ¿vale? Para los que están en otros países. Las empresas cubrían sus gastos con los ingresos. Esto permitió, según destacan las empresas distribuidoras, que aumenten las inversiones y mejore el servicio. Esto es lo que dicen las empresas, aunque algunos dicen que esto no es así. Bueno,
En estos últimos 3 años, el servicio eléctrico pasó de tener 35 horas de corte de luz anuales por usuario. Vuelvo a repetir, tenía 35 horas de corte de luz anuales por usuario a 24. Dice que a día de hoy las empresas dicen que tenemos 24 horas de corte de luz por usuario en Argentina, pero que todavía estamos muy lejos, por ejemplo, de las 8 horas anuales de corte por usuario que tiene Perú. O sea, estamos lejísimos de Perú. Luego voy a ver el tema del costo de electricidad en Perú, pero nosotros estamos de 24 a 8. Es una diferencia abismal. Y las 8 horas anuales de corte por usuario que tiene Perú son las que tenía Argentina en el 2006. Atentos a este dato. Si se aplicara la actualización del costo de distribución, que según la revisión tarifaria integral se debería aplicar 2 veces al año, en abril y en agosto, el servicio debería aumentar un 20% sobre la base de la inflación de los últimos 6 meses. Esto repercutiría en un incremento total de la tarifa del 8%, ya que incluye también los componentes de generación, que su aumento está congelado hasta fin de año, y los impuestos. Desde la empresa de distribución dicen lo siguiente, atento a lo que dicen las empresas de distribución. A nosotros los costos nos aumentaron también por inflación. Tenemos actualización de paritarias y nos subió el costo de mantenimiento, de la poda de árboles para que no interfieran en los cables de electricidad, la compra de herramientas, el aluminio, el transformador, entre otras cosas. Si no nos permiten aumentar los ingresos, tenemos que bajar las inversiones, que a la larga lo pague el cliente, con una peor calidad del servicio. Nos costó tanto regularizar la situación, es una pena volver a quedar desfasados por montos muy pequeños, agregaron. Y ellos todavía, oh, Dios mío, esto me pone muy mal, Con la situación de pobreza que hay en Argentina, ellos están quejando que la luz no sube un 8% más y que eso va a generar que haya más corte de luz. No sé. Es un tema muy complejo esto, Bueno, incógnita por el nuevo ENSE. En mayo pasado el gobierno anunció que estaba concluido el traspaso del control de Edenor y Edesur al ámbito de la ciudad y de la provincia. Así como el Estado Nacional tiene el control de la generación de electricidad a través de la empresa Canmesa, las provincias son las encargadas de autorizar los incrementos de tarifas en el componente de distribución. Esto es así salvo para Edenor y Edesur, que hasta mayo eran reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE. Desde hace unos meses se decidió crear el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico, que estaría compuesto por representantes de la ciudad y de la provincia. Si bien la constitución del nuevo ente ya obtuvo la aprobación de la legislatura porteña, todavía hace falta un decreto de la provincia de Buenos Aires para cerrar el acto jurídico. Por lo tanto, en la práctica, Edenor y Edesur todavía dependen de la nación. El ENSE fue ideado en un contexto en el que la ciudad y la provincia son gobernados por el mismo signo político. Pero si se repite el resultado de las PASOs en las próximas elecciones, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof deberán negociar los nuevos aumentos de luz. Entonces, para recapitular la información que están dando las suministradoras de luz en este momento a través de los periódicos, advirtiendo, ¿no? Dice que tiene que haber un 8% de aumento según la actualización del cuadro tarifario. El servicio de distribución debería subir un 20%, lo que implicaría ese 8% en la factura o boleta total. 50% costo de generación es lo que pagan los usuarios del costo de generar electricidad. El resto lo aporta el Estado. Y 4% de incremento es lo que debería subir desde este mes la luz para los grandes usuarios, los que consumen más de 300 kilovatios. Bueno, información, como digo, siempre que está llegando de Argentina en lo que es tema económico, siempre es un poco preocupante la información que tenemos. Rápidamente voy a googlear cuáles son las empresas de distribución de luz en Perú, que realmente no lo sé. Distribución de luz Perú. Ahora vamos a ver, electricidad. Sector, las empresas más importantes del Perú, sector de la energía eléctrica. En el Perú hay muchas empresas repartidas entre los distintos sectores. Las 2 empresas más importantes del Perú son Petroperú y Credicor, que se sitúan en las primeras posiciones del ranking de empresas más importantes del Perú, elaborado por América Economía.
Hoy nos vamos a centrar en las empresas de los sectores de la energía eléctrica y sector de telecomunicaciones. Pero bueno, yo me voy a tratar de mirar un poco lo que son más energía eléctrica. En cuanto al sector de la energía eléctrica, las 10 empresas más importantes del Perú son Luz del Sur, Enel Distribución, Perú, Engie Energía Perú, Enersur, Enel Generación Perú, Electro Perú, Calpa Generación, Hidrandina Electro Oriente, Electrocentro y Electro Noroeste. O sea, hay varias compañías de luz en Perú, ¿eh? Voy a googlear. ¿Es cara la luz en Perú? A ver, aquí tenemos. ¿Qué tan cara es la luz en Perú? Realmente la última noticia que aparece en Google es del 2017. Voy a tratar de buscar noticias más recientes. A ver, vamos a ver. Parece que no tenéis muchos problemas con las luz porque de momento veo... Bueno, aquí tenemos un artículo de expreso.com del 9 de noviembre del 2018. Y tenemos otro artículo de Mundo Sputnik, cuáles son los países de América Latina que más pagan por la electricidad. Voy a entrar primero a este de Sputnik News, a ver qué nos dice. Rápidamente vamos a ir a este artículo, cuáles son los países que más pagan por electricidad. Aquí lo tenemos, esto me interesa. A ver, aquí tenemos los 5 países según esta cuenta de Twitter, SEC Ingeniería, y esto es de abril del 2018, no sé si se habrá modificado mucho. Estos son los costos de electricidad y cuáles son los países que más pagan por electricidad. Por ejemplo, en el puesto número 5 está Uruguay. Perdón, en el puesto número 5 está Paraguay. En el puesto número 4, Argentina. En el puesto número 3, Brasil. En el puesto número 2, Chile. Y en el puesto número 1, Uruguay. Estos son los 5 países que más pagan por costos de electricidad. O sea, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. Y Perú no aparece, Perú no aparece. Pero hay otro artículo ya de noviembre del 2018 que dice que la segunda tarifa eléctrica más cara de Sudamérica es la de Perú. A ver, vamos a leer este artículo, a ver que nos arroje un poco más de luz. El artículo es escrito por Ana Jara y dice... A ver, vamos a ver si el artículo es muy largo o no. No es muy largo, está cortito, lo vamos a leer entonces. El artículo dice lo siguiente. En medio de tanto sobresalto político-judicial en el país, no deja de preocupar el tema de las tarifas eléctricas. Ya hace 2 semanas escribimos sobre la autonomía de los organismos reguladores y de cómo Osinergym había estimado una reducción del valor agregado de distribución, uno de los 3 rubros componentes de la tarifa que pagan los usuarios. Por lo tanto, se esperaba una disminución para este mes. Sin embargo, vemos que la electricidad subirá más bien un 1,5% en promedio para los usuarios de Lima, Callao e Ica. Se arguye que esto se debe a que si bien bajó el VAT, se tuvieron que hacer reajustes en los cargos de generación y transmisión debido a la subida del dólar, el índice de precios al por mayor y actualización de contratos. Y así las cosas, es entendible que existe una percepción en la ciudadanía de que en la práctica nunca se da tal baja de tarifas para los usuarios, ya que por angas o por mangas esta siempre va al alza. Buscando ser lo más objetivos posibles desde esta columna, revisamos las estadísticas del propio Osinergym y en su Observatorio Energético Minero. Comparamos las tarifas eléctricas residenciales con países vecinos. Cuarto trimestre del 2017. Llamándonos la atención, por ejemplo, que después de Uruguay, donde casi todo es caro, Perú posee la segunda tarifa más alta de Sudamérica, incluso superando a Chile, tomando como muestra a los usuarios que consumen mensualmente en promedio 125 kWh y que son generalmente la mayoría. Desde el 2010 al 2018, estas tarifas residenciales en el Perú han subido hasta casi un 60%. Son cifras para reflexionar y que reflejan que el sector eléctrico necesita un manejo más fino y atento del que se ha venido dando. Por lo pronto, nosotros mismos cuidemos la luz y evitemos consumos innecesarios, empezando por casa. Interesante. Me gustaría que ustedes me comenten, ¿realmente la luz es cara en Perú, como dice este artículo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, así están las cosas. Hemos pasado un poco, por supuesto, por estas noticias, por esta noticia del periódico La Nación, y luego siempre a mí me gusta un poquito ahondar más un poco en el tema e ir conociendo también, comparando con otros países. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, del otro lado. Gracias por vuestra
compañía a través de los mensajes, de los comentarios, que siempre es muy bonito recibir tanto las críticas, porque por supuesto yo no lo sé todo, siempre estoy leyendo prensa, artículos, no quiero demostrar que sé mucho, sino simplemente siempre comparto con ustedes lo que estoy leyendo, ya que no soy un experto, por supuesto, en muchos temas, ¿no? Siempre se dice que hay gente que sabe de todo y que habla de diversos temas. Yo no, sé que tengo una especialidad y que si hay determinados temas de economía, de política, que no los entiendo, por supuesto, para eso está el periodismo, que justamente me lo refleja a través de los periódicos y puedo compartirlo con todos ustedes. Y luego también está la voz de ustedes también ahí a través de los comentarios, que ustedes son los que perciben la realidad día a día en sus países. Pues nada, un abrazo enorme, que tengan un bonito día. Chau, chau.